los colores, Aitor, porque te voy a dar así, el primer día que te vea cercano te voy a dar 2 capones. ¡Ay, qué bien! Que me entren en el horno, luego te paso las medidas. Nada, de eso nada. Tenéis envidia. Yo hago gala tanto allí como aquí. Soy el bicho raro, pero bueno, me da lo mismo. Uno de Bilbao puede ser de cualquier sitio y estar en cualquier lado. Por cierto, aquí está lloviendo, para que lo sepáis. Aquí también muy triste, ¿eh? Aquí empezó a las 2 de la mañana más o menos y no ha parado. Aquí es como el sirimiri nuestro, pero aquí le llaman bufarrinas. Y está así prácticamente toda la noche y todo el tiempo que está aquí. Pero bueno, haremos un esfuerzo y saldremos a pasearlo en cuanto acabe la conferencia. ¿Me pasa a mí o os quedáis mudos de vez en cuando todo el mundo y no se oye nada? Mirad, ahora que estamos, Isaura ayer nos pidió, no sé si nos oye Sí. al menos, ahora parece que igual no está, pero Aitor me indicó que ha rellenado el correo, que rellenó el correo en su momento y que no recibe nada. Aitor, ¿eso lo has podido corregir? Lo tengo apuntado para comprobarlo luego. Lo que pasa es que ayer tuve un día un poco ajetreado y no tuve ni segundos para ello, pero lo compruebo luego y lo miro. Lo tengo apuntado en un papel aquí, o sea que tranquilos. Ella os está vamos a hablando con las manos. Ya, pero ella dice que no sé, que ya lo sabe y que nos comprende y que espera que todo llegue bien a buen puerto enseguida, ¿a que sí? ¿Ves? El lenguaje de la mímica es universal. Vamos a esperar un segundito porque está habiendo un problema informático con el ponente de hoy que lo vamos a subsanar lo antes posible y en cuanto podamos empezamos. Todavía estamos en hora, o sea que tranquilidad y sin problema, ¿vale? ¿Cómo está lo de los talleres? Pregunto. Hoy estáis hostiles contra mí, ¿eh? Bien, bien. Solo es una pregunta. Bien, no, era broma. Vamos a ver, ayer se dio el visto bueno para que los textos del folleto que van a hacer saliera y por lo tanto estaba en traducción y se supone que a lo largo de la mañana de hoy llegaría. Yo les he pedido que de forma absolutamente inmediata, en cuanto lleguen y lo vayan a publicar, me lo hagan también llegar a mí, que no me tenga que enterar por la web, para que yo os lo pueda hacer llegar por el correo electrónico a todos, absolutamente a todos, incluso a Isaura, y podáis apuntaros a los talleres. ¿Vale? Luego pondremos, estarán todos en la página web de BBK Sasoiko y nosotros también lo pondremos en Sasoiko Tarrak. Intentaremos explicarlos bien, ¿vale? Porque muchos de los talleres han sido motivo de conferencia a lo largo de estos días, con lo cual si alguien quiere intentar intuir sobre de qué van a ir los talleres, pues viendo los vídeos que vamos a dejar al lado lo podrá ver, ¿vale? Y como siempre os digo, si tenéis algún tema, bueno, no os lo digo siempre, pero os lo digo ahora, si tenéis algún tema que os inquieta, que os parece, bueno, pues interesante que podamos abordar, nos lo ponéis encima de la mesa, intentamos buscar una persona que haga la ponencia lo más completa posible y ya está. Es verdad que en cuanto empiecen los talleres, que será la semana que viene, solo tendremos videoconferencia de este tipo los viernes, para que sea como más relajado los viernes, como cuando nos llevaban a hacer excursiones en el cole. Vale. Uno de los temas, Aitor, que hemos comentado antes Jorge y yo, bueno, que ha salido al hilo, ahora que hay quórum, era el tema de que ya dio SECOT en BBK Sasoiko presencial, el tema de los testamentos y testamento vital. O sea, la normativa
que tiene yo creo que 8 años, nueva que hay para toda la comunidad autónoma del País Vasco, modificando para los que son de territorio común. Y igual puede ser un tema de interés por videoconferencia. No sé Sí, si... a ver, el de los testamentos vitales no hay ningún problema porque ese hay una persona dentro del propio gobierno vasco, del Departamento de Salud, que se encarga de ello y estaría más que dispuesta. El de los otros testamentos es muy sencillo. Ahora os paso mis datos, mi DNI, mi nombre y los apellidos, y me dejáis todo a mí. Ya, el Alcar poderoso te lo damos a ti como testamentario, ¿no? Ahí no va a haber ningún Universal. problema, no os preocupéis, es muy sencillo. Yo acepto todos menos deudas y sin problema. Hay veces que no se te puede dejar. Sí. Que hay veces que no se te puede dejar. A mí, pero ¿cómo que no se me puede dejar? No. A ver. Tiene que quedar en la sangre. Bueno, pero eso es lo legítima. Sí, pero justamente ahora ya no hay legítima en el País Vasco. O sea, precisamente eso, el cambio de normativa es un poco lo que era posible en la parte foral. Pero igual puedes preguntar, levantando la mano o no, el testamento vital, que es un tema que a través de Osakidetza, que es quien tiene esa... Quien hace ya tenemos a Borja aquí. Ya tenemos eso a es. Borja. Igual lo ya lo dejamos. estamos viendo. Borja, ¿nos escuchas, verdad? Sí, os escucho perfectamente. Perfecto. Vale, estará. Fenómeno. Bueno, Fantástico, ya tenemos a Borja Belandia con nosotros. Fantástico, que ha habido algunos problemas técnicos de entrada, pero bueno. Jorge, bueno, cuando sí. quieras, Perfecto. Vale, genial. Pues, Borja, si te parece, hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros con Borja Belandia, seguramente que conocido por muchos. Es una persona que hizo Derecho en la Universidad de Deusto, pero enseguida orientó su carrera hacia la administración pública y ha tenido numerosos cargos, tanto en el Ayuntamiento de Vitoria como en la Diputación de Álava, en el Departamento de Hacienda, en el Gobierno vasco, y en estos momentos es el responsable de la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco, de la RGI, y por supuesto, director general de la ANVIDE. Con lo cual, es una persona que mejor que nadie nos va a contar y nos va a poder explicar qué es eso de la RGI, que lleva unos cuantos años entre nosotros, que muchos creemos saber algo, pero sabemos seguramente, yo al menos, mucho menos de lo que yo creía, y qué es esta cosa que estamos leyendo todos los días en la prensa, hoy en El País y en El Mundo, del ingreso mínimo vital que el Gobierno parece implantar en próximas fechas. Así que, sin más dilación, Borja, más allá de adelantarte el agradecimiento de todos porque estés aquí con nosotros, cuando quieras. Vale, pues perfecto. Muchas gracias por la invitación y vamos a intentar aclarar algunas de las dudas que planteabas. La renta garantía de ingresos en el ámbito de nuestra comunidad es una renta que tiene su origen pues a raíz de la crisis de los años 80, donde nos encontramos que de repente pues pasamos de tener unas rentas per cápita, un PIB y unas tasas de desempleo pues excepcionales. Por situar un poco, el año 73 nos encontramos con un desempleo cero y pasamos al 84, donde el desempleo era del 22,5. Vizcaya pasó del segundo puesto en el ranking estatal en el año 85 a ser la 21. Por lo tanto, quiere decir que nos encontramos en una situación realmente problemática en ese contexto y el horizonte que se vislumbraba en ese momento era un horizonte de paro estructural, nuevos pobres, ya gente que venía de un origen de trabajadores, pues pasaban a engrosar esa situación de difícil acomodación con la situación económica, una quiebra en la cohesión social y una perspectiva de inclusión o de exclusión social realmente preocupante. El Gobierno vasco, siguiendo las directrices que en Europa se estaban planteando, ya en el año 87 empieza a trabajar en este campo de la mano de José Ignacio Arrieta. Se trabaja primero en un estudio sobre situaciones sociales desfavorecidas para pasar en el año 89 a formular el primer plan integral de lucha contra la pobreza. Aquí lo que se planteaba era buscar un sistema de protección lo más extensa posible. Y fruto de este tipo de planes y este tipo de planteamientos, lo que se inicia
en el año 89 es la ley que regula el ingreso mínimo familiar, después el ingreso mínimo de inserción y en el año 2008 da lugar a la renta de garantía de ingresos. Como decía José Ignacio Arrieta en su momento, en el año 89, en marzo de ese año, en Euskadi hemos asumido que la marginación, no como un problema del que la padece, sino de la sociedad, y como tal, su solución puede ser patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todos. En base a este tipo de planteamientos, planteaban la ley de regulación de la garantía de ingresos con un perfil de derecho subjetivo. Por primera vez pasamos unas partidas presupuestarias para atender esas necesidades a configurar el tratamiento como un derecho subjetivo de las personas. Por lo tanto, con independencia de la coyuntura económica, aquellos de que cumplan las condiciones que exigidas por la ley tendrán derecho a la percepción de esta ayuda. Busca incentivar el empleo a través del estímulo de las políticas de empleo mediante un acuerdo de inclusión y una posibilidad de compatibilizar la renta garantía de ingresos y los ingresos provenientes del trabajo. Pretende prevenir la pobreza crónica a través de precisamente luchar contra aquellos que tienen ingresos reducidos, permitiendo cierto patrimonio, no exige que no tengas ningún bien, y además lo complementa con ayudas de emergencia social que luego veremos en qué consisten. Se busca el máximo consenso social posible a través de la articulación de un doble derecho y procesos que no pretenden culpabilizar a la persona que está en esta situación, sino ayudar precisamente a fórmulas complementarias que lleven a la integración laboral de las personas. El sistema vasco de garantía de ingresos tiene dos áreas de características, la parte económica, por un lado, y la parte de empleo, de cómo trabajar el empleo, por la otra. Desde el punto de vista de prestaciones económicas, tenemos la prestación económica de derecho, que son dos las que incluye la ley, lo que llamamos renta garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. La renta garantía de ingresos tiene dos partes. La parte que afecta a personas pensionistas y la parte que afecta al resto de titulares. Y dentro de la renta de garantía de ingresos normal, digamos lo que no es pensionistas, tenemos la renta básica para la inclusión y protección social y complementaria del trabajo. Como decía, aquel que no tiene nada se le ayuda a través del mecanismo de la renta garantía de ingresos en sus máximas cuantías, pero permite también compatibilizar la percepción de determinados ingresos, más en una época como la actual, donde los contratos ya pueden ser de jornadas parciales, muy limitadas en el tiempo, horas concretas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta parte tiene ya su importancia cada vez más alta. Y la parte de prestación complementaria de vivienda es una ayuda para la residencia consistente en un apoyo de 250 euros que a partir de la entrada en vigor de la ley de vivienda, que caracteriza también el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, se está transformando en una prestación de vivienda o económica de vivienda a través de la propia ley. Pero en tanto en cuanto la ley no tenga un desarrollo que articula cómo materializar esto, aquellas personas que son titulares de la renta garantía de ingresos pueden y siguen disponiendo de la ayuda por la prestación complementaria de vivienda. En el ámbito no económico, en el ámbito laboral, lo que hacemos es, con cada una de las personas que forman parte de este grupo, hacer un acuerdo a través de un convenio singular donde firmamos entre las dos partes, la ANVIDE por una parte y la persona por otra, cuál es su compromiso hacia la inserción social y laboral. Y aquí entran los dos tipos de colectivos que nos encontramos. El colectivo que está en una situación de obtener un puesto de trabajo estaría vinculado a través de su acuerdo para qué cosas tengo que hacer para tener ese puesto de trabajo. Mientras que aquellos que están en una situación prelaboral, porque tienen unos problemas de enfermedad, casi siempre son de tipo mental, derivadas en ocasiones de adicciones o cosas de este tipo, están en una situación donde todavía no pueden acceder al mundo del trabajo. En ese caso, su nivel de acuerdo tiene más que ver con la inclusión social. ¿Qué cosas tiene que hacer para retornar en plenitud a la vida social? Por lo tanto, este es un poco el marco.
donde hay derechos, pero también hay obligaciones. Lo que buscamos al final es que haya una protección económica, medios económicos para hacer frente a las necesidades de la vida, que como hemos visto son de dos tipos, RGI y prestación complementaria de vivienda, más unas ayudas especiales de ayudas de emergencia social que cubren aquellas necesidades que no están tenidas en cuenta por el sistema general. A partir de aquí, lo que pasamos es precisamente con unas herramientas de apoyo para la orientación laboral, para la información, formación, etcétera, con la idea de conseguir a través de este mecanismo que tengamos un planteamiento de cubrir las obligaciones que tienen que cerrar las personas, es decir, atender normalmente todo. Si pasas la siguiente página, estaríamos en esa. Perdonad que no me he dado cuenta. La siguiente diapositiva. Exacto. El doble compromiso precisamente lo que hace es intentar responder a esa necesidad de cumplir una serie de obligaciones y a cambio percibir esos fondos para poder seguir adelante. Esta figura de la renta de garantía de ingresos es, como digo, un derecho subjetivo, es subsidiario y complementario de cualquier otro tipo de recurso o prestación de contenido económico que se pueda percibir. Al final es el último de los eslabones de la red de protección que está establecida. Es intransferible, no puede ser embargable y forma parte precisamente de esa última red de protección. Esto tiene su importancia cuando estamos viendo el nacimiento de la figura del ingreso mínimo vital. Luego veremos cómo configuran una cosa con otra. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos encontramos con el cuadro de los importes. Aquí vemos la posibilidad que va en el año 2020 de una unidad de convivencia, que es la pieza básica en la que se articula precisamente este elemento. Cuando forma parte una persona, la protección es de 693,73. En el caso de ser una unidad de convivencia con 3 o más personas, podría llegar a los 985 euros para cada una de esas unidades. En el caso de ser pensionistas, lo que nos encontramos es precisamente que tienen una protección un poquito superior. A igualdad de condiciones, la unidad de convivencia de una sola persona eran 693, en el caso de ser pensionistas pasamos a 795,95. Este es un poco el cuadro económico que tenemos. ¿Cómo está nuestra RGI? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo está nuestra RGI en el contexto europeo? Pues la RGI, y lo sitúo en términos comparativos, para el año 2019 eran 667 euros. En ese contexto, en ese año, la RSA francesa eran 559, en Alemania 424, 497 las prestaciones unipersonales en Finlandia, 420 las que se daban en Suecia, 348 en el Reino Unido. Superiores a 500 euros las teníamos en Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos e Irlanda. Pero realmente lo que estamos viendo es que estas figuras no son del todo equiparables a las nuestras. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los supuestos nos encontramos con que los estados, que son los que están concediendo estas ayudas, además tienen otros mecanismos desde el ámbito de la seguridad social que pueden complementar. Por ejemplo, el caso francés, en muchas ocasiones lo que nos encontramos es que hay una protección adicional para los hijos. Y aquí es donde el punto de nuestra RGI es especialmente débil. La RGI vasca no protege suficientemente a los hijos. Por eso, en la propuesta que nosotros habíamos realizado para la revisión del texto y que ha quedado sin tramitar en la actual legislatura, pretendíamos redistribuir, reduciendo en parte las ayudas que se daban a las personas individuales para proteger mejor las prestaciones atribuidas a los hijos. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos terminando de configurar un poco la prestación. Vemos que, como decíamos, está como elementos complementarios la prestación complementaria de vivienda, 250
euros que se destinan para el arrendamiento de la vivienda, y las ayudas de emergencia social, que es la otra pieza de nuestro entramado institucional, financiada desde el Gobierno vasco, pero tramitada a nivel de los ayuntamientos, para cubrir los gastos de habitabilidad y equipamiento básico de las viviendas y sus gastos corrientes, u otras necesidades primarias de una o más personas miembros de la unidad de convivencia que no son atendidas por esta prestación. Las modalidades especiales de convivencia, que son 2 RGIs por hogar, son cuando estamos ante situaciones de extrema necesidad, cuando se dan unas estructuras de reagrupación por problemas de violencia doméstica o situaciones de subarriendo. En estos casos permitimos que haya más de una RGI por cada uno de los domicilios. Y además tiene una característica singular, que es única en el concepto europeo, y es que las personas de población extranjera que no están regularizadas también tienen derecho a la prestación, cumpliendo los mismos requisitos que los demás. Vamos a ir a la página siguiente y vemos cuáles son los requisitos que se exigen para tener derecho a la ayuda de la renta garantía de ingresos. El primer requisito que tenemos que tener en cuenta es la de constituir una unidad de convivencia con 1 año de antelación. En este caso es el requisito sine qua non para poder tener derecho a esta prestación. Se exigen además 3 años de empadronamiento y residencia efectiva, con algunas excepciones. ¿Por qué? Porque hay elementos donde es posible que no tengan esos 3 años de empadronamiento consecutivos, pero que puedan ser personas que han estado viviendo y trabajando en nuestro ámbito. Por eso se plantea que pueda haber 5 años continuados de empadronamiento y residencia efectiva de los 10 inmediatamente anteriores, para cubrir gente que ha podido desplazarse a otros sitios y que pueda volver para disfrutar de esta ayuda. 1 año de empadronamiento y residencia efectiva y 5 de vida laboral, es decir, buscamos aquellas personas que realmente tengan un compromiso con el trabajo, o 1 año de empadronamiento y residencia efectiva en supuestos de víctimas de violencia de género y en el caso de pensionistas. En todo caso, lo que se exige, no disponer de recursos suficientes, es decir, no superar los ingresos mensuales en función de la unidad de convivencia que se constituya, y no tener un patrimonio que excluye la vivienda habitual. Es decir, en este concepto patrimonial no se está teniendo en cuenta en ningún caso el valor atribuido a la vivienda, ni tampoco sus gastos. Y tampoco se tienen en cuenta aquellos anexos inseparables de la propia vivienda. Por ejemplo, el garaje o el camarote, en ese concepto están excluidos. El resto de patrimonio que se puede tener, pues no puede superar 4 veces la cuantía anual de la prestación. En este momento, pues por debajo de los 40.000 euros. Pasamos a la siguiente página y vemos que el requisito de edad aparece por primera vez, ser mayor de 23 años, con unas excepciones. ¿Cuáles? Para los perceptores de pensiones de invalidez, cuando estamos hablando de huérfanas de padre y de madre, cuando se tenga económicamente a su cargo personas menores de edad o personas adultas con discapacidad, cuando estamos hablando de víctimas de violencia de género, o cuando estuvieran unidas a otra persona por matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, con al menos 6 meses de antelación. Es decir, la renta se constituye no como una renta de emancipación, sino se constituye como una renta para las personas que ya están emancipadas. No ser usuarias de una prestación de servicio residencial, porque si ya tienes cubiertos esos elementos de otra manera, no se te va a permitir 2 veces lo mismo. Y en el caso de disponer de ingresos de trabajo, no disfrutar de una reducción de jornada laboral o situación análoga, salvo excepciones. ¿Qué es lo que se persigue con esta figura? Que alguien no renuncie a una parte de su jornada teniendo derecho a ella y a cambio obtenga una ayuda social para poder completar sus ingresos. En el caso de que eso no sea voluntario, sí estaríamos en disposición de dar una ayuda social a estas personas. Otros requisitos de acceso. Pasamos a la siguiente página. Son exigibles los requisitos de acceso a las personas titulares, mientras que las obligaciones las debe cumplir la totalidad de la unidad de convivencia. Por ejemplo, efectivamente, lo que decíamos del patrimonio o de los ingresos se hace referencia
a los solicitantes, pero las obligaciones de mantener el acuerdo de inserción No se oye. No se oye al ponente. No se le oye, no. Yo por lo menos no. transitoria en la medida en que No se le oye, necesitas ¿no? recursos para poder sobrevivir, Ahora sí. mientras encuentras otra vez acomodo en el mundo del trabajo. Eso es lo que es. Borja, ¿Perdón? Borja, Sí, sí. Borja, disculpa un Recuperado momento. el sonido. Nos hemos Recuperado. perdido. Ha habido la última diapositiva, se ha perdido un poquito el sonido. Un par de Sí, minutos. ¿me oís ahora? Un minuto, Borja, nada más. Vuelvo a poner. Ahora sí. Vale, perdonad. Esto de la técnica tiene sus problemas también. Bien, decíamos que los requisitos exigen el cumplimiento de los requisitos a los titulares, pero las obligaciones son extensibles al conjunto de la unidad de convivencia. Por lo tanto, todas las obligaciones derivadas, como por ejemplo el asistir a clase formalmente por parte de todos los hijos, etcétera, son exigibles al conjunto de las personas que tienen esta condición. No es una renta, como decíamos al principio, de emancipación, sino es una renta para las personas ya emancipadas que tienen una vida establecida y que necesitan este apoyo mientras se reinsertan en el mundo del trabajo. Por eso la actividad laboral es compatible con la renta y tiene un mecanismo donde incentiva precisamente el interés en que la persona tenga ingresos además de la renta garantía de ingresos, de forma que la renta no se quita directamente. Imaginemos un supuesto donde una persona está trabajando un fin de semana y cobra 300 euros al mes. Esos 300 euros al mes no se descuentan de la renta garantía de ingresos y lo que se le paga es la diferencia hasta los 693, sino lo que se paga es una parte. Solo una parte de ese ingreso adicional se minora de la renta garantía de ingresos, con lo cual el neto total de esa persona es superior a los 693, como elemento incentivador para que poco a poco se vuelva a insertar en el mundo del trabajo. Y como decíamos, el límite patrimonial es un límite moderado, excluye la vivienda y lo que tiene en cuenta es básicamente un poco esa situación normal en las personas donde algo tienes, pero no lo suficiente como para poder vivir, porque si tienes un patrimonio importante lo que tienes que hacer es enajenarlo y de esa forma poder hacer frente a esta situación. Pasamos a la siguiente página y aquí empiezan a aparecer una serie de datos de lo que actualmente es la renta garantía de ingresos, para que os situéis en los contextos tanto de personas como de importes. En el mes de abril del 2020, el número de expedientes vivos, personas que tienen derecho a la percepción de todas las tipologías que hay, son 53.274 expedientes, que afectan a un conjunto de 95.371 beneficiarios. Como veis un poco en la gráfica, los dos últimos meses, el mes de marzo y el mes de abril, han representado un ligero repunte, acorde con la situación en la que estamos viviendo. Por lo tanto, aunque la traslación no es muy directa, sí que hay una traslación en relación con el conjunto de lo que la sociedad está pasando. En la siguiente diapositiva, lo que vemos es en cifras. ¿Qué es lo que nos cuesta? La nómina de cada uno de los meses, la del mes de abril de 2020, son 37 millones de euros lo que estamos destinando, en este caso en el mes de abril, al pago de la renta garantía de ingresos y de la prestación complementaria de vivienda. La gráfica os puede inducir a error, porque el año 2020 aparece muy abajo, pero es porque solo se está considerando 4 meses en relación con los importes del resto. La previsión que estamos manejando en este momento es que nos va a subir ligeramente, esperemos que no mucho, respecto a la cantidad que teníamos en el año 2019, que el conjunto de la comunidad autónoma se destinaron en total 422 millones de euros a este concepto.
Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos qué representa esto en actuaciones. Pues veis que aparece la figura de 150.000 tramitaciones anuales. ¿Qué son estas? Nosotros habitualmente con el conjunto de perceptores realizamos distintos sistemas de comprobación y al final originan que cada año aproximadamente estamos rozando los 150.000 expedientes de revisión de un tipo y de otro de todas las personas que tienen derechos, excepcionando lo que representan los conceptos de reintegro de prestaciones, es decir, aquellos casos donde a una persona le hemos adelantado por encima de aquello que tendría que cobrar y, consecuentemente, regularizamos su situación de cara al futuro. Vamos a ver ahora una serie de cifras que nos sitúan un poco el contexto de la renta de garantía de ingresos en esas magnitudes. En la página siguiente estamos viendo lo que representa en cuanto a población. Nosotros representamos el 4,71% de la población estatal, es decir, somos 2.200.000 personas, y vamos a ver esto en otras magnitudes que representa. En la siguiente diapositiva vemos lo que representa en cuanto al conjunto de rentas de inserción. Cuantitativamente, los datos que están tomados aquí son del año 18, 438,5 millones representan el 28, casi el 29% del conjunto de las ayudas estatales, frente al 4,71 que somos en población. En la siguiente diapositiva vemos que somos el territorio que más personas están atendidas por rentas mínimas de inserción. Cuantitativamente, 120.000 personas entre perceptoras y unidad familiar están protegidas por este concepto. Estos son el 17,76% de las personas que están atendidas en el Estado son personas vascas. Por lo tanto, vemos que estamos muy por encima de lo que representamos en nuestra población. Y en la siguiente diapositiva lo que vemos es nuestro gasto en relación con el PIB. Y aquí volvemos a ser líderes, tenemos el 0,59% de nuestro PIB, quintuplicando la tasa media estatal de ayudas en este concepto. Esto, ¿qué es lo que aporta al conjunto de la ciudadanía? Y dices, bueno, estamos gastando mucho dinero en un concepto, pero a cambio, ¿qué estamos obteniendo? En la siguiente diapositiva vemos qué es lo que reporta a la sociedad vasca. Pues lo que reporta básicamente es que tenemos las tasas más bajas de pobreza y privación que la media de la Unión Europea. Y sitúan a Euskadi en el 2018 como la mejor del Estado, por supuesto, y en media con los países de la Unión 18. Prácticamente en todos los indicadores de pobreza, privación y desigualdad aparecemos en unas condiciones equivalentes a los países europeos. En la página siguiente tenemos un poco cuál es la evolución que se da en nuestras comunidades y comparando con Cataluña o Madrid, que son comunidades más ricas o tan ricas como la nuestra, vemos que a pesar de tener un PIB por habitante similar, la dotación que estamos destinando a este concepto prevé y protege mejor a las personas ante la pobreza. Pero ¿a cuántas le estamos atendiendo? Pues en la diapositiva siguiente vemos que el número de personas que tienen derecho, en principio, a la renta garantía de ingresos representa el 9% de la población vasca. Es decir, un 9,1% serían las personas que tienen potencialmente derecho a la solicitud. Y de ellas estamos atendiendo un 6,3%. Por lo tanto, nos queda fuera del sistema un 2,8% de personas que, teniendo en principio capacidad o posibilidad de obtener esta prestación, no lo están utilizando. Y del conjunto que lo está percibiendo, ese 6,3%, ¿qué pasa con él? Pues prácticamente lo que pasa es que el 3,3% de las personas incluidas en esta renta garantía de ingresos, a pesar de la ayuda, no consigue salir de la situación de pobreza, mientras que el 3,1% sí consigue, mediante esta ayuda, salir de la situación de pobreza. Por lo tanto, tenemos siempre un colectivo de personas que forman parte de este paquete
de personas con una situación complicada y que a pesar de las ayudas justo conseguimos mantenerlas a flote. En la siguiente diapositiva, que ya es la última de las que incorporamos, lo que resumimos es un poco los logros que aporta el sistema. Básicamente, el sistema de garantía llega en 2018 a un casi 70% de la población en riesgo de pobreza y el acceso a la renta garantía de ingresos logra la superación de la pobreza real en el caso de 66.219 personas, un 3,1% de la población y un 33,6% de la población en riesgo con datos del 2018. Estas son un poco las características que tiene nuestra renta de garantía de ingresos. Y ahora lo que se plantea es un Real Decreto Ley que va a regular otra cosa que tiene que ver también con esta situación, que es el ingreso mínimo vital. ¿Qué relación tiene uno con el otro? Pues vamos a intentar, puesto que todavía la normativa estatal lo que único que tiene es el carácter de borradores, lo que tenemos son distintas informaciones que han ido apareciendo en los medios de comunicación y algunas informaciones que nos han ido pasando desde la Administración Central, pero que en ningún caso todavía constituyen la norma. En primer lugar, el ingreso mínimo vital es una prestación que va a ser de seguridad social. Por lo tanto, es una de las prestaciones equivalentes a los que el Estado presta. Borja, para un momento, por favor. Borja, para un momento, por favor. Estamos sufriendo... No puedo expulsar a esta persona. Si alguien me ayuda, por favor. Vale, ya parece que se ha marchado. Ya sabéis todos lo que tenemos que hacer en el caso de que suframos un ataque y nos cierren la sala, ¿verdad? Bueno, pues seguimos adelante, Borja. Sí. No sé si... ¿Borja? Sí, os escucho. ¿Me escucháis vosotros? Sí, vale. Sí, te escuchas perfectamente. Igual recordar que hoy es día 12. Ya sabéis. Eso es. ¿Vale? Pues, si vuelve a parear la sesión, nos vamos. Ya sabéis. Vale. Borja, pues perdona y disculpa este ataque, pero seguimos adelante, ¿de acuerdo? Gracias. Perfecto, vale. Estábamos hablando del ingreso mínimo vital y decíamos que es una prestación que el Estado la configura como una prestación de seguridad social. ¿Qué significa esto? Pues significa que tiene la vocación de atender al conjunto del Estado. Y lo que están estableciendo es una prestación que tiene un carácter básico para todas las comunidades autónomas, de forma Bien. Vale. Nos vamos todos a donde sabéis perfectamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Jorge, comunícale por favor por teléfono a Borja dónde vamos. Ganamos la sala.